constituido de los elementos que ya habíamos indicado. En cuanto a las canilleras, estas deberán estar siempre cubiertas completamente por las medias. Este es un tema muy importante a tener en cuenta, ya que hay, les indico siempre, con jugadores que no están acostumbrados o que les incomoda por alguna situación la canillera, y de la misma forma las ligas que tienen las medias, no es obligatorio que las medias tengan que estar hasta la rodilla o más allá de la rodilla. Lo importante es que las medias deberán cubrir completamente las canilleras. Esto da a entender de que las canilleras tampoco deberán tener una parte que sobrepase las medias, ¿no? Hay muchos jugadores, no sé, hasta en el aspecto de aparentar y demás, les gusta que se vea la canillera por la marca que tienen, no sé, o por cualquier otra situación. Este aspecto está prohibido, ya que nos indica que la canillera deberá estar completamente cubierta por las medias. Estas canilleras deberán ser de caucho, plástico o de un material similar aprobado y deberán ofrecer una protección adecuada. Es otro punto a tener muy en cuenta, ya que muchas veces hemos visto jugadores ya mayores que por la misma incomodidad que le puede producir la canillera, traen o tratan de utilizar canilleras de niños, que son prácticamente pequeñas, pero a una persona adulta no le ofrece una protección adecuada. En este caso, de que los árbitros se percaten de esta situación, no permitirán el uso de una canillera que sea extremadamente pequeña. En cuanto a los colores, los dos equipos vestirán de colores que los diferencien entre sí, y de los árbitros y los árbitros asistentes. Eso en cuanto al uniforme. Cada guardameta vestirá colores que lo diferencien de los demás jugadores, de los árbitros y de los árbitros asistentes. En el caso de infracción de esta regla, no siempre será necesario interrumpir el juego. Los árbitros ordenarán al jugador infractor que abandone la superficie de juego para que ponga en orden su equipamiento en la siguiente ocasión en que el balón no se haya en juego, a menos que para entonces el jugador que haya puesto en orden su equipamiento. Todo jugador que haya tenido que salir de la superficie de juego para poner en orden su equipamiento no podrá ingresar sin la autorización de los árbitros o mínimamente del tercer árbitro. Los árbitros se cerciorarán de que el equipamiento del jugador esté en orden antes de permitir que se ingrese, bien directamente o por medio del tercer árbitro. Ya habíamos indicado que es la única excepción o una de las pocas excepciones en que el árbitro permitirá que el jugador salga por otra zona que no sea la zona de sustituciones para poder poner en orden su equipamiento. Si el jugador, si no ha sido sustituido, solo podrás ingresar en la superficie de juego cuando el balón no se halla en juego
o con el balón en juego si lo hace bajo la supervisión del tercer árbitro. Se amonestará al jugador que haya sido obligado a abandonar la superficie de juego por infracción de esta regla y que no habiendo sido sustituido anteriormente reingrese sin la autorización de los árbitros o el tercer árbitro. Si los árbitros interrumpen el juego para amonestar al infractor, el juego se reanudará mediante un tiro libre indirecto lanzado por un jugador del equipo adversario desde el lugar donde se hallaba el balón cuando los árbitros interrumpieron el partido. En cuanto al aspecto de publicidad en el equipamiento básico obligatorio no deberá tener lemas, imágenes o mensajes políticos, religiosos o personales, y el organizador de la competición o la FIFA sancionará al equipo de un jugador cuyo equipamiento básico tenga lemas, imágenes o mensajes políticos, religiosos o personales. En cuanto a la ropa interior, los jugadores no deberán mostrar ropa interior con lemas de igual manera, imágenes o mensajes políticos y tampoco otra publicidad que no sea el logotipo del fabricante. El organizador de la competición o la FIFA sancionará a los jugadores o equipos que muestren ropa interior con lemas. Dentro del aspecto de interpretación y directrices, que lo vamos a ver muy rápidamente porque es un tema más para interpretación de los árbitros, como ya les había dicho muchas veces. Si las camisetas de los dos guardametas tienen el mismo color y ninguno de ellos tiene una camiseta o jersey de repuesto, el árbitro permitirá que se inicie el partido. Y si un jugador pierde accidentalmente su calzado inmediatamente después juega el balón y anota el gol, no existirá infracción alguna y se concederá el gol, ya que la pérdida del calzado fue accidental. Los jugadores podrán utilizar equipamiento distinto a la vestimenta básica, siempre que la única finalidad sea protegerse físicamente y no constituya ningún peligro para ellos mismos o para cualquier otro jugador, y los árbitros deberán inspeccionar toda pieza de vestir o equipamiento para determinar que no revista peligro alguno. Todos estos puntos que lo hemos visto son relacionados al equipamiento permitido tanto para los jugadores y guardametas para poder ser parte de un partido de futsal. Bueno, terminando esta regla, igual tienen ustedes la palabra para poder hacer las consultas necesarias. No está por demás mencionar lo que habíamos indicado, que dentro de las enmiendas para la regla 2020-21 está el hecho de que para poder utilizar coderas o rodilleras en el material de protección, en el equipamiento de protección, deberá ser ya con la última modificación que tiene FIFA, deberá ser de color blanco o negro. ¿Alguna pregunta? Alex, ¿Ha visto? Se le hubiera pasado. Sí, aquí. Buenas noches, profe y compañeros. En esta regla, que es equipamiento, si un jugador no porta las canilleras dentro del campo de juego, ¿será tomado en cuenta o no jugará? No puede jugar porque hemos indicado que este es el equipamiento básico obligatorio. Al ser obligatorio, entonces no está permitido que un jugador ingrese en la superficie de juego si no tiene las canilleras que brinden una adecuada protección. Ya, gracias, profe. don Julio, adelante. Buenas noches. Una consultita. ¿Qué dice el reglamento cuando los dos equipos llevan la similitud de colores con las casacas? ¿Cómo tiene que procederse? Que no podrá iniciarse un partido si ambos equipos tienen el mismo uniforme o son similares en color. Para ello deberán tener siempre un equipamiento alterno para poder diferenciarse del otro equipo y de los árbitros. El partido no podrá iniciarse si ambos equipos tienen el mismo color de camiseta. Gracias. Buenas noches. Quisiera que nos explique, profesor, acerca del cintillo de capitán, por favor. Gracias.
Bueno, el cintillo del capitán prácticamente dentro de las reglas solamente nos indica de que deberá ser de un material y una dimensión que debe ser notorio y que distinga a quien lleva o quien oficia de capitán de equipo en ese momento, ¿no? Ya otras situaciones sobre el cintillo que la tenemos acostumbrado acá en el país, como que tiene que decir capitán o que deberá ser de, ¿qué les puedo decir? Dependiendo del material que deba ser, eso no indica específicamente la regla, más son adecuaciones o costumbres que tenemos acá, pero dentro de la regla FIFA lo único que nos pide es de que sea de un color diferente a la polera y que se note claramente y que diferencie que esa persona es el capitán del equipo. Disculpe, ¿está en la regla número 4? En la regla número 4. Gracias. La palabra. Adelante, Adelante. Marcos, y luego Jaime, y luego Hernán. Buenas noches, profesor. Estábamos viendo el tema de los logotipos, o mensajes católicos, políticos, y había un tema de intereses personales. O sea, ¿a qué se refiere básicamente con eso? Perdón. Bueno, hay muchos jugadores, más se ve en el fútbol que en el futsal este aspecto, de que puedan poner, no sé, una dedicatoria, que te quiero mucho mamá porque es su cumpleaños, o alguna situación, algo muy personal que tampoco está permitido dentro de lo que indica la regla. Gracias, profe. Hola, buenas Jaime, noches. adelante, luego Hernán. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Jaime, se te Sí, escucha. adelante. Ya, Javier, buenas noches. Colegas, buenas noches. Tengo una duda. Más que todo duda, me pasó justamente un partido que tuve. Ya utilicé el cintillo con la bandera boliviana y el árbitro me dijo que no está permitido utilizar. ¿Estaba en lo correcto? Les reitero, en cuanto a la forma material o al color específico que deba tener el cintillo, la regla no menciona absolutamente nada. Son más aspectos de adecuación de cada asociación miembro, puede ser de una asociación nacional, de una asociación departamental o municipal. Si dentro el reglamento del torneo indica que uno no puede portar los colores de su selección nacional, será prohibido. Pero dentro de lo que es la regla FIFA no especifica nada prohibitivo en cuanto al cintillo del capitán. Ya, gracias. Otra consulta. En el caso de la similitud de casacas o poleras de los dos equipos, ¿será que se puede volver a utilizar los ponchillos que tienen en la asociación? No, los ponchillos son específicamente para el uso de los sustitutos. No está permitido el uso de ponchillos como un uniforme alterno para poder llevar adelante el partido. Necesariamente nos indica que uno de los dos equipos o ambos equipos deberán tener siempre un uniforme alterno. Dada la salvedad del caso, en un torneo, pongamos más zonal, quizás de un torneo no tan formal, mínimamente el organizador tendría que tener un equipamiento alterno para poder facilitar a los equipos para que pueda llevarse adelante el partido y no se tenga que suspender por similitud de uniforme. Ya, pero en la asociación todavía se utilizaban cuando había similitud los ponchillos de la asociación. Como le digo, la regla FIFA no especifica, la regla FIFA prohíbe, ¿no? Entonces, si alguna asociación toma esa adecuación como un método alterno, es algo más específico y que tendría que estar reglamentado en el torneo, en el reglamento de ese torneo. Pero en regla FIFA no está permitido. Ya, y la última pregunta. ¿Necesariamente se puede utilizar las canilleras o de color negro? ¿O también puede ser del mismo color del uniforme? No, en cuanto al uso de la canillera, al uso de la canillera no hay ningún color específico que le puedan decir de que usted tenga que utilizar, ya que va dentro de la media y deberá estar cubierta totalmente por la media, así que no hay ningún problema en cuanto al color. No,
Sí, era para preguntar de las coderas y de las rodilleras. No siempre Sí, puede ser blanco o negro, puede ser también del mismo color del uniforme. les habíamos indicado en un principio que dentro de las enmiendas para la regla 2021, en una primera instancia indica de que deberá ser del color del uniforme. Es decir, si el uniforme del guardameta, dado el caso, es polera amarilla y el short amarillo, deberá usar rodilleras o coderas de color amarillo. Pero dada la variedad de colores que utilizan especialmente los guardametas o que pueda utilizar algún jugador para su protección, es un poco difícil que pueda tener ese uniforme o ese color específico para canilleras y coderas. De esa manera es que FIFA saca una aclaración mediante una circular e indica de que deberá ser negro o blanco. Pero también se puede utilizar el mismo color del uniforme. Sí, dada alguna situación, no va a ser tan restrictivo en ese aspecto. Ah, ya. Muchas gracias. Don Hernán, adelante. Profesor, una dudita aquí puede sacarnos Gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? sí. Por favor. Hola, Adelante, don Hernán. hola, Sí, siga, don Hernán, adelante. hola. Gracias. Buenas noches a todos, por favor. Gracias, ¿me escuchan? Sí, don Hernán. Sí, adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, don Hernán. Ah, perfecto. Disculpe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Por favor, yo también quería preguntar a ellos, pero ya un momento usted habló sobre el jugador que patea y se le sale el calzado, si no me equivoco, en eso estaba un poco distraído. ¿Me podría explicar eso nuevamente, profesor, por favor? Yo entendí de que el jugador, si se le sale el calzado y mete el gol, y está válido. ¿Eso está bien lo que me dijo? Perdón, por favor, gracias. Sí, justamente eso está correcto. Indica claramente la regla, si pierde la zapatilla accidentalmente y tras haber perdido la zapatilla marca un gol, es decir, de forma inmediata, ¿no? Porque entendemos que la pérdida de ese equipamiento ha sido accidental. Pero si ya el jugador ya había perdido la zapatilla y trata de seguir corriendo sin el equipamiento y demora 1, 2 segundos X, un determinado lapso de tiempo, entonces ahí ya no será permitido. Entra el término de la inmediatez y de lo accidental que haya provocado para la pérdida de ese uniforme, de ese implemento. Hola, profesor. Gracias, profesor. Otra consultita, disculpe. Un ratito, don Hernán. Por favor, un momentito. El que autoriza la participación soy yo, no pueden entrar libremente. Adelante, don Hernán. Siga, don Hernán, adelante. Perdón, un favor. Gracias, don Paul. Estaba en eso, estimado profesor. Entonces, yo vi en una liga zonal de que el calzado se le salió a patear al jugador y se ingresó juntamente. Fue la pelota primeramente, por supuesto, y luego el calzado ingresó inmediatamente. Entonces, el árbitro lo anuló la jugada. Dijo, no, lo ha distraído al arquero, entonces no valió el gol. Eso me puede aclarar también, profesor. Muchas gracias. Como le digo, son situaciones muy complicadas que pueden pasar en un partido y siempre les vuelvo a decir, una situación crítica en este caso de pérdida de implemento puede ser diferente de una a otra, dependiendo cuál la manera de que haya interpretado el árbitro para ver si realmente fue accidental o no, para ver si el jugador le trata de sacar una ventaja o no a esa pérdida del implemento, porque no solamente estamos hablando de la zapatilla, puede ser algún otro equipamiento alterno que pueda tener. Si lo utiliza de manera con el afán de distraer y de burlar la regla, y los árbitros lo entienden así, podrán anular la jugada. Pero si dentro de la lectura de esa jugada realmente es un carácter accidental,
y el balón ingresa a la portería, y aunque tras el balón ingrese también la zapatilla que haya perdido, el gol será válido, ¿no? Pero hay que tomar una lectura bien cabal en ese momento de si realmente la pérdida del uniforme ha sido accidental y que no haya habido una intención del jugador de tratar de burlar, de distraer al guardameta o a alguien para evitar, para poder concretar ese gol. Muchas gracias, profesor. Un gusto. Muy bien, doña Irene y luego José Bartelemí. Adelante, doña Irene. Listo. Listo. Buenas noches, profesor. Una pregunta. Hace rato estaban hablando sobre el uniforme, la similitud. En este caso, entonces, en los partidos internacionales, en caso de que lleven el mismo color de uniforme, pero ninguno de los dos equipos cuenta con otro color de uniforme, ¿qué se hace en este caso? Lo que yo le entendí a usted es que se suspende el partido o el árbitro da continuidad al partido. No, efectivamente, como usted mismo dijo al principio, el partido no podrá iniciarse si ambos equipos tienen el mismo color de equipo. Necesariamente tiene que haber diferencia de color. No puede haber similitud de colores para poder iniciar un partido de futsal. Ya, entonces en este caso se suspende. Se suspende el partido. Ya, profe, gracias. No corresponde, perdón, complementando, no corresponde marcar walkover a ambos equipos o al equipo local, no sé, dependiendo cómo en determinado torneo, como usted me dice, un torneo zonal y demás, puedan reglamentarlo, ¿no? De que el equipo local tenga la obligatoriedad de tener un uniforme alterno o el que visita, no sé. No, esas situaciones no sería correcto que terminen en marcar un walkover a uno de los dos equipos, porque el árbitro estaría incurriendo en el hecho de que de favorecer a uno de los dos equipos. Lo correcto es de que si hay similitud, entonces el árbitro suspende el partido. Ya, profe, es que en una parte yo tal vez me he equivocado o he leído mal o he entendido mal. Indican de que en caso de que sucediera eso, el árbitro da continuidad al partido. Ya, le aclaro, es diferente a la situación de los guardametas. Puede que los jugadores de un equipo sean blancos, los jugadores del otro equipo sean negros, ahí no hay similitud, pero los guardametas de un equipo sea el guardameta amarillo y del otro equipo también sea amarillo, los guardametas, ¿no? En ese caso, si no se puede cambiar un guardameta de polera, si no hay, en ese caso podrán los árbitros dar continuidad al partido, en el caso de los guardametas. Ya, profe. Está bien, profe, gracias. Un gusto. José Bartelemí, ¿querías preguntar? Sí, profe, muchas gracias. Es sobre la similitud del uniforme, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando hay los dos, digo, hay esa susceptibilidad y yo también tengo duda de que prevalece el local, ¿no? Que él mantiene el uniforme y el siguiente tiene que cambiar. Pero no sé, quisiera que lo aclares esa partecita, profesor, por favor. Bien, ese aspecto no menciona el reglamento de FIFA. Prácticamente ese aspecto tiene que reglamentar el organizador del torneo. Puede ser una asociación miembro, una asociación departamental, municipal, o en caso de que sea un torneo zonal, el organizador de ese torneo deberá reglamentar ese aspecto. La regla FIFA lo único que nos indica que no se podrá iniciar un partido si ambos equipos tienen tienen similitud de uniforme. Es que en este caso, profesor, hay en los torneos así zonales, muchas veces lo echan al sorteo, pero yo creo que eso vale también, ¿no, profe? Como método alterno, si está permitido por el organizador del torneo, obviamente vale. Si se ha verificado previamente de que va a existir un equipamiento para poder utilizarlo, entonces los árbitros podrán hacer el sorteo correspondiente para ver qué equipo es el que tiene que cambiar de uniforme, percatándose antes, le digo lógicamente, de que vamos a tener uniforme. Porque si hacemos el sorteo antes y le ponemos en conflicto solamente al equipo que ha perdido
el sorteo. Y solo ese equipo va a corretear tras un uniforme y el otro ya va a quedar tranquilo porque ganó el torneo. Entonces, primero deberíamos percatarnos de que va a haber un uniforme alterno, o bien provisto, o bien que tenga el equipo, o bien que tengan ambos equipos, o bien que el organizador tenga un uniforme alterno. Porque si no, al hacer el sorteo y no tener uniforme, complicamos más el asunto. Israel, adelante. Hola, profe Javier, buenas noches. Buenas noches. Bueno, argumentando en ese aspecto, aquí en la asociación aquí en Oruro, el que prevalece con su polera es el club más antiguo. Entonces, cuando yo veo un partido, entonces ya sé contra qué equipo me toca, ya tengo que saber, o ya tengo que llevar una polera extra, ¿no? Un juego de poleras extra. Es lo que pasa aquí en Oruro. Después, profe, una preguntita. Si mi polera es color blanca, ¿no? Y manga corta, y la puñerita es un color verde, ¿no? No sé si se llama la puñerita. Y entonces, si un jugador se pone la manga larga sintética de color blanco, ¿está bien que me hagan sacar el árbitro? Bien, Israel Quiroz, un saludo, hermano, un saludo. Bien, específicamente lo que indica, eso es cierto, y complementa lo que habíamos indicado. El reglamento de cada torneo tiene que indicar un método alterno para poder solucionar el conflicto cuando hay similitud de uniforme. Efectivamente, acá en Oruro, el equipo con mayor antigüedad conserva su uniforme y el equipo con menor antigüedad, entonces ya tiene que prever el hecho de que sabe contra quién juega, eso está programado con anticipación, entonces ya tiene que buscar un equipamiento alterno para el día del partido, ¿no? De esa manera nos evitamos muchas situaciones complicadas que se puedan dar, entonces incluso tanto para los equipos, para con los árbitros. El árbitro únicamente a través del fiscal de cancha se percata cuál es el equipo antiguo, entonces el otro equipo es el que tendrá que ordenar de que tiene que cambiarse de indumentaria, ¿no? Lo otro, en cuanto al uso de prendas de manga larga interiores, deberá prevalecer del color principal de la polera. Tenemos poleras, especialmente en esas sublimadas que hay, que tienen una variedad de colores, ¿no? Entonces, pero prevalecerá el blanco en la mayor parte del uniforme. Si es blanco, entonces podrá utilizar una polera interior blanca que sea del color predominante de la polera. Ya, profe, está bien. Sí, porque un árbitro me dijo que tendría que tener el color de la manga en el cual termina el colorcito. Entonces, por ejemplo, en ese partido fue color blanco la polera y la puñerita era color verde. Entonces, el niño se puso color blanco por dentro la polerita sintética y lo hizo sacar. Entonces, le dijo que tenía que ser color verde. Por eso era la pregunta. Muchas gracias, profe Javier. Sí, un gusto, Isabel. Rolando, adelante. Bueno, profe, una pregunta. Primeramente, buenas noches. A este caso, hay un equipo que está con 5 jugadores en cancha, tiene sus sustitutos más. Y hay otro equipo que viene a salvar el walkover, tiene 3 jugadores, un arquero y 2 jugadores en cancha. Pero lamentablemente uno no lleva, digamos, las canilleras. ¿Se procede al walkover o cómo se procedería? Claro, en ese caso es diferente. Primero, el árbitro no va a permitir el ingreso de los 3 jugadores porque uno no cumple con la regla 4 que se refiere al equipamiento de los jugadores, ¿no? Van a querer ingresar 2, no se cumple lo que indica el número de jugadores mínimo para poder iniciar un encuentro, porque la regla nos indica de que mínimamente deberán ser 3 jugadores, ¿no? No podrán ser menos de 3 jugadores, nos indica la regla. En ese caso, si corresponde, procederán a marcar el walkover correspondiente.
Don Paul, por favor. Andrés, adelante. Buenas noches, profe Javier. Muy buenas noches. Mi pregunta va al equipamiento del arquero. Me sucedió en varios partidos, también los vi, en que el árbitro no se percató de la similitud que tenían los arqueros y permitió el inicio del partido. Pero a los 5 minutos o algo así, recién quiso hacer cambiar al jugador. Y como usted sabe, no puede cambiar de numeración. Era más difícil poder encontrar una polera alterna de la misma numeración. Entonces, ese es un error arbitral. ¿Tendría que dejarle terminar de jugar al arquero? Esa es mi pregunta. Efectivamente es un doble error arbitral, porque primero los árbitros deben percatarse de toda la indumentaria antes del inicio del partido, ¿no? Para eso está en el trabajo del primer árbitro, incluyendo en partidos más organizados, pues, vamos a hablar de un nacional, liga, torneos donde ya se tiene mayor tiempo también disponible para poder hacer el control. El tercer árbitro ya media hora antes del partido ya está en los camarines y pidiendo qué color es cada equipo, qué color son los guardametas, y es un trabajo de preparación del partido de los árbitros, donde ahí tienen que ellos verificar de que no haya similitud entre guardametas, jugadores de uno y otro equipo y los árbitros. De acuerdo a esos colores que van a tener ellos, también los árbitros van a definir con qué indumentaria ingresan ellos, ¿no? Entonces es un trabajo más de preparación de partido previo. No lo han hecho, primer error arbitral. Segundo error arbitral, ya han dado inicio al partido. La regla, acabamos de ver minutos atrás, de que nos permite la salvedad de que si ambos guardametas tienen el mismo color, pero les diferencian de ambos equipos, de ambos jugadores, entonces el partido podrá iniciarse. Ya iniciaron el partido, pues adelante. Si se percatan del error tarde, es un segundo error arbitral, porque como usted indica, le ponen en conflictos al otro guardameta. Ya inició, y ahora ¿de dónde consigo una polera nuevamente? Supongamos que sea un número 5. Es para prácticamente poner en conflicto en ese momento, ¿no? La situación debería haber sido solucionada. Ya empezó el partido, ya cometió el error, pues y adelante. Gracias, profe. Rolando, ¿tienes pregunta? Profe, sí, nuevamente una pregunta. La altura de las canilleras o el tamaño de las canilleras, porque hay jugadores que se colocan muy pequeños, o sea, y sus medias está muy abajo. Les parece que les gusta jugar con medias bien bajitas. Entonces, ¿cómo se procede? Les había indicado minutos atrás, la canillera deberá ofrecer una protección adecuada. Al decir una protección adecuada, deberá ser por lo menos un tamaño mediano, que a criterio de los árbitros y del mismo físico del jugador se vea de que le brinda una protección. Sería un poco ilógico de un jugador que tenga, ya un jugador mayor, que tenga una cierta estatura, pongámosle, y que venga a jugar con unas canilleras de niño. Esa canillera no le ofrece ningún tipo de protección, ¿no? Entonces los árbitros no deberán permitir el uso de esa canillera. Ahora no existe dentro de la regla una medida exacta de cuánto deberá ser mínimo o máximo la medida de la canillera, pero sí nos deja a interpretación del árbitro el hecho de que deberá ofrecer una protección adecuada al jugador. Bueno, gracias. Un gusto. Don Hernán Loza, adelante. Perdón, otra vez, profesor. Muchas gracias, don Paul. Justamente con la anterior pregunta que me antecedido, indicaban de los arqueros que tenían el mismo uniforme luego del inicio del partido, que habían tenido problemas. En esto, por favor, profesor, ¿cómo define usted quién se tiene que cambiar la camiseta de los equipos A o B? ¿Cómo es eso, profesor? Muchas gracias. Como le indicaba, de igual manera, o sea, si no hay alguna forma
ya establecida en el reglamento del torneo, no, perdón, debería existir una forma establecida en el reglamento del torneo para ver cómo se procede en caso de similitud de partido, de uniforme, perdón, ¿no? Entonces, dada la alternativa que diga el reglamento, los árbitros procederán al sorteo, el equipo ganador podrá elegir y el equipo perdedor se deberá cambiar el equipamiento, ¿no? Les vuelvo a decir, percatándose siempre de que primero tengamos el uniforme alterno para no tener un conflicto posterior. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Un gusto, don Hernán. Puedes continuar, Javier. Bien, gracias. Javier, se ha congelado tu sonido. Hola, hola. Sí, ya está bien. Ya, perfecto. Bueno, estoy cambiando de regla. Ya. Bien, tanto la regla 5 como la regla 6 la vamos a pasar muy rápido, solamente especificando o tomando en cuenta, haciendo conocer a todos ustedes las funciones principales tanto del árbitro como de los árbitros asistentes. Todo lo demás de estas dos reglas se refiere a posicionamiento, señalizaciones y demás, que es un tema más arbitral y no de entrenadores, pero es bueno también para rescatar y que ustedes conozcan mínimamente las funciones que tiene el árbitro. También, regla 5, la autoridad de los árbitros. Se entiende que los partidos serán controlados por dos árbitros, un árbitro y segundo árbitro, quienes tendrán plena autoridad para hacer cumplir las reglas de juego de futsal en dicho encuentro. Dentro de los poderes y deberes, los árbitros harán cumplir las reglas de juego de futsal, controlarán el partido en cooperación con los árbitros asistentes siempre que el caso los requiera. Se asegurarán de que los balones utilizados correspondan a las exigencias de la regla 2. Se asegurarán de que el equipamiento de los jugadores cumpla las exigencias de la regla 4. Tomarán nota de los incidentes del partido. Interrumpirán el partido cuando lo juzguen oportuno en caso de que se contravengan las reglas de juego de futsal. Interrumpirán el partido por cualquier tipo de interferencia externa. Interrumpirán el juego si juzgan que algún jugador ha sufrido una lesión grave y se asegurarán de que sea transportado fuera de la superficie de juego. Un jugador lesionado solo podrá regresar a la superficie de juego después de que haya reanudado el partido. Permitirán que el juego continúe hasta que el balón esté fuera de juego si juzgan que un jugador está levemente lesionado. Se asegurarán de que todo jugador que sufra una hemorragia salga de la superficie de juego. El jugador solo podrá reingresar tras la señal de los árbitros, quienes se cerciorarán de que la hemorragia ha cesado, bien directamente o por medio del tercer árbitro. De igual manera, los árbitros permitirán que el juego continúe si el equipo contra el cual se ha cometido una infracción se beneficia de una ventaja y sancionarán la infracción cometida inicialmente si la ventaja prevista no sobreviene en este momento. Este párrafo es importante que ustedes puedan conocerlo porque sí le da cierta ventaja al árbitro para poder analizar una jugada y ver si corresponde o no aplicar la ley de la ventaja. Si en la lectura de la jugada los árbitros se dan cuenta que tras haber dado ellos la señal de ventaja, el jugador que ha sido víctima de esa infracción o el equipo de este jugador no se beneficia de esa ley de la ventaja, entonces los árbitros pueden volver atrás
¿no? ¿Qué quiere decir? Si como árbitro grito, digo, siga, y hago mi señal de árbitro, aplicando la ley de la ventaja, pero creo que el jugador inmediatamente se cae, al jugador al que le han cometido la infracción, no puede continuar y se cae. Entonces, no se está beneficiando de la ventaja que el árbitro le otorga. Entonces, inmediatamente el árbitro puede hacer sonar su silbato, vuelve atrás y marca la falta, porque el jugador no se ha hecho de la ventaja, no se ha beneficiado de esa ventaja. Es algo que nos permite la regla para poder ser más justos en la aplicación de la regla y para que la ley de ventaja no pueda ser un poco perjudicial en determinado momento para el equipo que ha sido víctima de la falta. ¿Ya? Muchas veces esta situación sí causa reclamos, porque el árbitro aplica la ventaja, grita y da la señal de ventaja, y tras que no ve, vuelve atrás. Y ahí provoca polémica, ahí provoca muchos reclamos, tanto de jugadores y cuerpo técnico, porque nos dicen que cómo tan tarde, que si ya aplicaste la ventaja, y por qué vuelvo atrás. Es algo que la regla nos permite. La regla le permite al árbitro volver atrás. Ya necesito para aclaración de todos ustedes. Después, dentro de los poderes y deberes de los árbitros, castigarán la falta más grave cuando un jugador cometa más de una falta al mismo tiempo. Castigarán la incorrección más grave cuando un jugador también cometa más de una incorrección al mismo tiempo. Impondrán sanciones a los jugadores que cometan infracciones merecedoras de amonestación, expulsión, y no están obligados a sancionar inmediatamente. También un punto importante que lo conozcan. Puede que el árbitro haya aplicado la ley de la ventaja, pero a su criterio haya sido una falta temeraria o de fuerza excesiva. Si es temeraria es para amonestación, o si es de fuerza excesiva es para expulsión. Pero dentro de la esencia que tiene el futsal, lo importante es de que el equipo pueda tener la opción de marcar un gol. Entonces, he aplicado la ley de la ventaja. Dejo que la jugada termine. Si ha concluido o no en gol, termina la jugada y el árbitro paraliza el juego, paraliza un momento el reinicio de juego y puede amonestar e incluso expulsar al infractor, posteriormente a que la jugada ya ha terminado. Ya no siempre tiene que ser inmediato si corresponde aplicar la ley de la ventaja. De igual manera, tomarán medidas contra los oficiales de equipos que no se comporten de forma correcta y podrán, si lo juzgan necesario, expulsarlos del área técnica y los alrededores de la superficie de juego. Este segundo párrafo ha sido enmendado ya en la regla 2020-21, donde también los oficiales de equipo pueden ser amonestados y pueden ser expulsados con tarjeta amarilla o tarjeta roja como corresponde. Los árbitros no permitirán que personas no autorizadas entren en la superficie de juego y autorizarán la reanudación del partido tras una interrupción. Deberán hacer las señales que se describen en el apartado reglas de los árbitros. Estos son todos los puntos que corresponde que ustedes puedan conocer para saber qué son todos los poderes y deberes que tienen los árbitros. Dejo a ustedes las consultas que tengan para poderlas absorber. Profe, una pregunta. Adelante. Palabra, don Paul. Primero Andrés, luego Marcos Miranda, por favor. Bueno, mi duda es, profe, si el árbitro ha dado, después de una falta fuerte, ha dado la ventaja, concluye, eso merecía, digamos, una tarjeta amarilla o quizás expulsión, pero concluye en gol, ¿igual sacaría la amarilla o la roja? Sí, bueno, hay una jugada que sí y hay otra que no, que le voy a explicar ahora. Si la jugada es por conducta violenta o es por uso de fuerza excesiva, donde haya el riesgo de lesión, el riesgo o la intención de lesionar al adversario, es decir, en ese sentido la expulsión corresponde, por más que se haya marcado el gol. Situación diferente a cuando se interrumpe una oportunidad manifiesta de gol
o se trata de interrumpir una oportunidad manifiesta de gol. El balón ya va hacia la portería y el jugador mete la mano, toca el balón con la mano. Nos dice la regla de juego, expulsión por evitar una oportunidad manifiesta de gol. Pero en su intención de tratar de evitar el gol, no lo hace. Y el balón igual ingresa en la portería. Ahí va a cambiar la figura. El gol se ha concretado. El jugador que ha intentado evitar la oportunidad manifiesta de gol no lo ha logrado, ¿no? Entonces los árbitros convalidan el gol. Pero lo que iba a ser roja, le cambian por una amarilla, porque no ha logrado su objetivo. Esas dos esas dos situaciones son diferentes en cuanto a lo que usted pregunta. Gracias. Un gusto. Marcos Miranda, ¿ibas a preguntar? Sí, profe, buenas noches. Dos preguntitas. Primero, sobre el tema de la hemorragia. Sabemos que en nuestro ámbito, digamos, se mancha la polera y no tenemos otra polera con el mismo número. ¿Se la puede lavar ese rato inmediatamente o como definitivamente no va a poder volver a entrar un jugador? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta... La absolveré la primera, perdón. Ya. La absolveré la primera, para no olvidarnos. El aspecto de la salud, hoy más que nunca, creo que es un tema muy, muy importante, ¿no? Estamos en tiempos de una pandemia y demás, entonces es muy importante cuidar este aspecto de la hemorragia en el jugador. Bueno, era antes y continúa siendo ahora y cobra mayor importancia ahora, porque pues un jugador con sangre reviste un peligro no solamente para él, sino para todos los demás, ¿no? Entonces no corresponde lavarla en ese momento y dejar que quizás la sangre pueda mancharse más, pueda manchar más la polera, ¿no? Y no solamente en cuanto al aspecto del uniforme, sino en el aspecto de también ver de que la hemorragia haya parado realmente. Principalmente vemos esto en el aspecto de, o bien de las fosas nasales, o bien que se raspen la rodilla, ¿no? Y tratan de taparla con la media o doblarla a la media para que no se note y algo así, pero no es correcto. Tiene que necesariamente tener un uniforme alterno para poder continuar. Es algo imprevisible en determinado momento, es algo complicado para el equipo que no tiene un equipamiento alterno o del mismo color. Dos juegos del mismo color es muy difícil. En nuestra realidad que conocemos es difícil tener dos poleras número 10, digamos, del mismo color, ¿no? Pero entendamos que este es un aspecto más de salud, ¿no? Más para previendo y cuidando la salud de todos. Entonces, en ese entendido, no será permitido de que pueda entrar o reingresar con una polera ya manchada con sangre. Gracias, profe. La segunda pregunta. En una toma de decisiones, ¿quién tiene más autoridad? ¿El primer árbitro o el segundo árbitro? ¿O la toma de decisiones es equivalente para los dos? Los dos árbitros tienen los mismos poderes y deberes, ¿ya? La diferencia es de que cuando ambos árbitros cobran a la vez una falta o una determinada situación de juego, pero existe controversia, un árbitro cobra para un lado y el otro árbitro cobra para el otro lado. En ese caso, prevalecerá la decisión del primer árbitro. Eso nos indica las reglas. Es en el único caso donde la decisión que prevalece es la del primer árbitro. Gracias, profe. Continúa, por favor, Javier. Gracias, don Pablo. Bien, pasamos a la regla 6, que son los árbitros asistentes. De igual manera, la autoridad de los árbitros asistentes se podrá designar
a 2 árbitros asistentes, un tercer árbitro y un cronometrador, quienes deberán cumplir las reglas de juego de futsal en los referentes a sus deberes. Se ubicarán en el exterior de la superficie de juego, a la altura de la línea media y en el mismo lado que las zonas de sustituciones. El cronometrador permanecerá sentado en la mesa de cronometraje, mientras que el tercer árbitro podrá estar sentado o de pie para ejercer sus funciones. El tercer árbitro y el cronometrador recibirán un cronómetro adecuado y el dispositivo necesario para controlar la acumulación de faltas, que será facilitado por la asociación o el club en cuya jurisdicción se juega el partido. Dispondrán de una mesa de cronometraje para poder ejercer correctamente sus funciones. El tercer árbitro, los poderes y deberes del tercer árbitro serán asistir a los árbitros y al cronometrador. Llevará un registro de los jugadores que participan en el juego. Controlará el reemplazo de balones a petición de los árbitros. Controlará el equipamiento de los sustitutos antes de que entren en la superficie de juego. Anotará los números de los jugadores que marcaron los goles. Informará al cronometrador la solicitud de tiempo muerto cuando un oficial de uno de los equipos lo haya solicitado. Efectuará la señal preceptiva de la solicitud de tiempo muerto después de que el cronometrador haya hecho sonar la señal acústica para informar a los árbitros y los equipos sobre la concesión del tiempo muerto. Llevará un registro de los tiempos muertos solicitados, llevará un registro de las faltas acumuladas por cada equipo señaladas por los árbitros en cada periodo, efectuará la señal preceptiva de que un equipo ha cometido 5 faltas acumulables en un periodo, colocará una señal visible sobre la mesa de cronometraje para informar que un equipo ha cometido ya 5 faltas acumulables en un periodo. Tomará nota de los números y nombres de los jugadores que hayan sido amonestados o expulsados. Entregará antes del comienzo de cada periodo un documento a los oficiales de cada equipo con el que estos podrán solicitar los tiempos muertos y los recogerá al final de cada periodo en caso de que no los hayan solicitado. Es una cartilla similar a esta, la que el tercer árbitro entrega a los oficiales de equipo para poder, para que ellos puedan pedir el tiempo muerto en el momento que tengan el balón para poder en posesión y deseen beneficiarse con el tiempo muerto. De igual manera, entregará un documento a los oficiales de equipo en el que figurará cuándo puede incorporarse al equipo el sustituto de un jugador expulsado. Bajo la supervisión de los árbitros, controlará la entrada de un jugador que ha salido para poner en orden su equipamiento. Igual es esta cartilla la que se utiliza, igual en torneos nacionales o liga, que debería utilizarse en todos los torneos, en la cual nos indica el jugador sustituto, si me permiten acá. El jugador sustituto podrá entrar en el terreno de juego cuando el cronómetro esté en el minuto X y segundos X para finalizar el primer o segundo periodo. Con esto que hace el árbitro, el árbitro ha expulsado a un jugador. Inmediatamente el tercer árbitro ve en qué tiempo de juego vamos, suma los 2 minutos de castigo que tiene el equipo. Entonces, si fue la expulsión a los 10 minutos, pondrá, ¿no? Esté en el minuto 12 y segundos 10, supongamos. Cuando el cronómetro esté en 12 minutos con 10 segundos, recién podrá ingresar el jugador que va a completar el equipo del cual fue expulsado un jugador. Estas son cartillas tipo que nos presenta en el reglamento de FIFA. De igual manera, bajo la supervisión de los árbitros, controlará la entrada de un jugador que ha salido por cualquier tipo de lesión. Indicará a los árbitros un error manifiesto en la amonestación o expulsión de un jugador o si se produce una conducta violenta fuera de su campo visual. No obstante, los árbitros decidirán sobre cualquier asunto relacionado con el juego. Igual, este párrafo es sumamente importante para conocimiento de todos, porque la función del tercer árbitro no es limitativa a trabajar solamente fuera de la superficie, ¿no? Sino que con esto el reglamento le autoriza al tercer árbitro de que tiene la potestad de informar a los árbitros de algún error manifiesto que hayan podido cometer fuera de su campo visual, de una agresión, de una conducta violenta, de un golpe que se haya dado de un jugador a otro, de un lugar donde los árbitros no hayan podido verlo, ¿no? Pero él informa lo que ha sucedido. Y los árbitros van a ser los que deciden
Si el tipo de sanción que sacan, o amonestan, o expulsan, o a criterio de ellos no pasó nada, ¿no? Lo que diga la regla tras el informe que ellos han recibido es lo que van a determinar los árbitros, no el tercer árbitro. Solamente el tercer árbitro informa lo sucedido. De igual forma, supervisará el comportamiento de las personas ubicadas en el área técnica en caso de que la haya, o en los bancos, y comunicará a los árbitros cualquier conducta impropia. Llevará un registro de las interrupciones del juego por interferencias externas y las razones de las mismas. Proporcionará cualquier otra información importante para el juego. Deberá ubicarse en la superficie de juego según establece los apartados de colocación de los árbitros. Sustituirá al segundo árbitro en caso de lesión o indisposición del árbitro o el segundo árbitro. Hasta ahí todas las funciones del tercer árbitro. En cuanto al cronometrador, controlará que el partido tenga la duración estipulada en la regla 7. Para ello pondrá en marcha el cronómetro después de que un saque de salida se haya efectuado correctamente. Detendrá el cronómetro cuando el balón esté fuera del juego. Volverá a ponerlo en marcha tras una correcta reanudación del juego. Estamos hablando de partidos que se juegan con cronómetro parado. Anotará en el marcador público, en caso de que existan, los goles, las faltas acumuladas y los periodos. Eso es cuando tenemos tablero electrónico, ¿no? O por lo menos los tableros manuales para poder anotar las faltas. Indicará mediante un silbato o una señal acústica diferente de la de los árbitros la solicitud de un tiempo muerto de un equipo tras comunicárselo el tercer árbitro. Cronometrará el minuto de tiempo muerto, anunciará mediante un silbato o una señal acústica diferente a la de los árbitros el final del minuto o del tiempo muerto. Indicará mediante un silbato o una señal acústica diferente a los árbitros la quinta falta acumulada de un equipo tras comunicarse al tercer árbitro. Cronometrará los 2 minutos de expulsión de un jugador. Anunciará mediante un silbato o señal acústica diferente el final del primer tiempo del partido o de los tiempos suplementarios en caso de que los haya. Igual, este último párrafo se ha modificado con las enmiendas a la regla 2020-21, ¿no? La regla 2020-21 indica que ahora será el cronometrador o el tercer árbitro los que finalizan el periodo, sea el primer tiempo, el segundo tiempo o el tiempo extra, y ya no finalizan los árbitros. Igual el tercer árbitro, el cronometrador, perdón, deberá ubicarse en la superficie de juego según se establecen los apartados. Y deberá colocarse, deberá haber el apartado de colocación de los árbitros cuando el balón está en juego y colocación de los árbitros cuando el balón está fuera del juego, que forman parte de la interpretación de las reglas de juego futsal y directrices para árbitros. Ejercerá las funciones específicas del tercer árbitro en caso de ausencia de este último. Proporcionará cualquier otra información importante para el juego. Y en partidos internacionales será obligatoria la presencia de un tercer árbitro y de un cronometrador. Todo esto podrán ver ustedes lo que son las funciones del tercer árbitro y del cronometrador, tal como indica la regla 6. Tienen la palabra para consultas. ¿Alguna duda o consulta sobre las funciones de los árbitros? Y buenas noches. Adelante. Profe, habitualmente en casi todas las asociaciones de Bolivia se juega con 2 árbitros y el planillero, que comúnmente se le llama. ¿Este planillero sería el tercer árbitro y asumiría todas esas funciones? Sí, en caso de ausencia de un tercer árbitro o de cronometrador, una sola persona puede asumir ambas funciones. Gracias, profe. ¿Alguien más? Jaime, adelante. Sí, hola. Adelante, Jaime. Ya, una consulta.
Y generalmente cuando existe un partido ex, ¿no? El tercer árbitro o el segundo árbitro no está presente, solamente un segundo, ya sea el primero o el segundo que está nominado, ¿no? En ese caso, ¿será que se puede iniciar un partido solamente con un árbitro? Bueno, hay causalidades que pueden provocar de que por determinada situación esté presente un solo árbitro, ¿no? Eso ya es más por, ¿qué le puedo decir? Por adecuación de las mismas asociaciones en diferentes categorías y demás, donde optan por tener un solo árbitro, ¿no? Eso está permitido siempre y cuando, obviamente, todo se considere el tipo de torneo que se está dirigiendo y demás situaciones, ¿no? La regla indica claramente que deberá ser lo ideal, mínimamente tener 2 árbitros. Para partidos internacionales, tener los 4. Pero en ninguna parte nos dice que el partido no podrá empezar con un solo árbitro. Gracias. Un gusto. Puedes continuar, Javier. Gracias. Bien, nos vamos a la regla 7, la duración del partido. Duración del partido, periodos de juego. El partido durará 2 periodos iguales de 20 minutos cada uno, salvo que por mutuo acuerdo entre el árbitro y los 2 equipos participantes se convenga otra cosa. Todo acuerdo de alterar los periodos de juego deberá tomarse antes del inicio del partido y conforme al reglamento de la competición. Finalización de los periodos. El cronometrador indicará con una señal acústica que han transcurrido los 20 minutos de duración de cada periodo. Uno de los árbitros, tras oír la señal acústica del cronometrador, anunciará por medio de su silbato el final del periodo o del partido, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias. Ya hemos indicado, esta parte ya se ha modificado con la regla 2020-21, ¿no? Los árbitros ya no terminan el partido, ni el primero ni el segundo tiempo. Se termina el partido cuando el cronometrador o el tercer árbitro da la señal acústica indicando que ha terminado el periodo de juego. En caso de que se deba ejecutar o repetir un tiro desde el segundo punto penal o un tiro libre directo a partir de la 6ª falta acumulada, se prolongará el periodo en cuestión hasta que se haya ejecutado dicho tiro, ¿no? Esta situación corresponde tanto en cronómetro parado como en cronómetro corrido. El tiro libre que se haya ejecutado, que se haya cobrado tras la finalización del partido, simultáneamente, si tras cuando el tercer árbitro o el cronometrador está indicando que el periodo de juego ha concluido y los árbitros simultáneamente están cobrando una falta, un penal, un tiro libre desde la sexta falta, entonces ese tiro debe ejecutarse. ¿Ya? En caso de que se deba ejecutar o repetir un tiro penal, de la misma manera se prolongará el periodo en cuestión hasta que se haya ejecutado dicho tiro, bajo las mismas consideraciones del párrafo anterior. Si el balón ha sido jugado hacia una de las metas antes de que sonara la señal acústica del cronometrador, los árbitros esperarán a que finalice el lanzamiento efectuado para anunciar por medio de su silbato el final del periodo o del partido. El periodo o el partido finalizará cuando el balón vaya directamente a la meta y se anote un gol. El balón salga de los límites de la superficie de juego, el balón toque al guardameta o a otro jugador del equipo defensor, los postes, el travesaño, el suelo y cruce la línea de meta y se anote un gol. Esta situación
justamente es lo que trata de cambiar con la enmienda que se pone a la regla 2020-21, porque un balón en el aire con dirección de meta no puede ser cortado por el árbitro, por más que el periodo de juego ya haya terminado. Lo que se recomienda ahora es que ese balón deberá terminar su trayectoria, vaya directamente a la meta y se note el gol, o que salga al final de la superficie de juego. Pero ese balón debe terminar su trayectoria si ya está. No la puede tocar ningún otro jugador. Solamente los árbitros tienen que percatarse que ese balón termine su trayectoria. El guardameta u otro jugador del equipo de defensor toquen el balón o este rebote en los postes o el travesaño y no cruce la línea de meta. En ese momento, entonces ya los árbitros podrán terminar el juego. El balón toque a cualquier jugador del equipo que jugó el balón, excepto si se había ejecutado un tiro libre indirecto y el balón, tras tocarlo en el segundo jugador, se dirigía hacia la meta adversaria. En ese caso también podrán dejar continuar, porque si ha tocado en un segundo jugador un tiro libre indirecto, ese segundo jugador ya habilita para que se pueda convalidar un gol. Entonces, en ese caso, sí, los árbitros deberán esperar a que también ese balón termine su trayectoria. No se haya cometido ninguna infracción sancionada con tiro libre directo, tiro libre indirecto, tiro penal, ni se obligue a la repetición de un tiro libre directo, tiro libre indirecto o tiro penal. Un segundito, por favor. Adelante. Hola, hola. Perdón, mil disculpas. Mil disculpas. Bien, continuamos. Habíamos indicado que el juego concluirá si el balón toca en cualquier otro jugador, a menos que haya marcado una falta, y no se haya cometido ninguna otra infracción sancionada con tiro libre directo, tiro libre indirecto o tiro penal. Si en ese, bueno, esto ya está ya por demás porque es algo que ya se ha modificado, referido al intervalo de tiempo entre la señal acústica del tercer árbitro o el cronometrador y la señal y el toque de silbato de los árbitros. Había que considerar todos estos puntos para ver antes de que el árbitro toque el silbato y finalice el encuentro, que ahora ya no van, porque les reitero que el que termina el partido ahora es el tercer árbitro o el cronometrador. Bien, esto sí, si en el intervalo de tiempo se ha cometido una infracción sancionada, si en el intervalo mientras se va paralelamente a que el tercer árbitro o cronometrador va indicando que ha finalizado el primero o segundo tiempo o uno de los tiempos suplementarios,
y se ha cometido una infracción sancionada con tiro libre indirecto o directo, el periodo finalizará cuando el balón vaya directamente a la meta y no sea tocado en su trayectoria por ningún otro jugador, o toque uno o ambos postes o el travesaño, en cuyo caso no se concederá el gol. El balón salga de los límites de la superficie de juego, el balón toque en uno o ambos postes o el travesaño tras tocar al guardameta o a otro jugador del equipo defensor o atacante diferente al ejecutor y se anote un gol. El balón toque uno o ambos postes o el travesaño tras tocar al guardameta o a otro jugador del equipo atacante, defensor o atacante diferente al ejecutor y no se anote un gol. Igual si no se cometa otra infracción sancionada con tiro libre directo, tiro libre indirecto o tiro penal. Bajo todas estas circunstancias, el partido recién habrá finalizado o el tiempo habrá finalizado. Tiempo muerto. Los equipos tendrán derecho a 1 minuto de tiempo muerto en cada uno de los periodos. Se deberán respetar las siguientes disposiciones. Los oficiales de los equipos estarán autorizados a solicitar al tercer árbitro o al cronometrador, si no hay un tercer árbitro, 1 minuto de tiempo muerto con el documento a su disposición. El cronometrador concederá el tiempo muerto cuando el equipo solicitante esté siempre en posesión del balón y este se encuentra fuera del juego utilizando un silbato o una señal acústica diferente de las utilizadas por los árbitros para indicarles que uno de los equipos ha pedido un tiempo muerto. Durante el tiempo muerto, los jugadores podrán permanecer en el interior o en el exterior de la superficie de juego optativamente. Si los jugadores toman alguna bebida, deberán salir de la superficie de juego. Esto sí es un aspecto obligatorio. Apenas los árbitros se percatan de que uno de los equipos va a tomar alguna bebida, todos los jugadores deben salir por tema de evitar de que la superficie de juego sea mojada y se ponga peligroso para todos los jugadores que están participando del juego. Durante el tiempo muerto, los sustitutos deberán permanecer en el exterior de la superficie de juego y durante el tiempo muerto no se permitirá que los oficiales impartan instrucciones en el interior de la superficie de juego. Al decir los oficiales, nos estamos refiriendo al director técnico, ayudante de campo y demás, ellos no podrán ingresar en la superficie. Si los jugadores han permanecido dentro de la superficie, el entrenador deberá impartir instrucciones desde fuera de la superficie. Optar a que todos salgan de la superficie de juego y lo hagan desde afuera y estar y descansar ahí en la banca de sustitutos, sentarse durante el tiempo muerto. La sustitución de jugadores solo se podrá efectuar después de que haya sonado la señal acústica o el silbato de finalización del tiempo muerto. Esto es importante también porque mientras se ha marcado, se ha indicado que uno de los equipos está pidiendo tiempo muerto, desde ese instante hasta que el árbitro o el tercer árbitro o el cronometrador indica que el tiempo muerto ha finalizado, no se pueden hacer cambios. ¿Ya? Ese es un trabajo también de los árbitros que tienen que cuidar de que no se puedan hacer modificaciones durante ese intervalo, durante ese descanso, durante ese tiempo donde los equipos están recibiendo instrucciones. Cuando ya sea el tercer árbitro que llama y hace sonar su silbato indicando que ya deben volver a la superficie de juego, en ese momento ya pueden hacer los cambios. Pero antes no. Si un equipo no solicita el tiempo muerto que le corresponde en el primer periodo, seguirá disfrutando únicamente de un tiempo muerto en el segundo periodo. No son acumulativos los tiempos muertos. En caso de no haber un tercer árbitro ni cronometrador, un oficial de equipo podrá solicitar el tiempo muerto al árbitro. Y no habrá tiempos muertos en el tiempo suplementario, dado el caso de que se haya ido el partido a un alargue para definir el ganador de un encuentro, en ese intervalo de 5 minutos por lado ya no habrá tiempo muerto. Intervalo del medio tiempo. Los jugadores tendrán derecho a un descanso en el medio tiempo. El descanso del medio tiempo no deberá durar más de 15 minutos.
El reglamento de la competición deberá estipular claramente la duración del descanso del medio tiempo. La duración del descanso del medio tiempo podrá alterarse únicamente con el consentimiento del árbitro. Partido suspendido. Se volverá a jugar un partido suspendido a menos que el reglamento de la competición estipule otro procedimiento. Todo esto referido a lo que es la duración del partido. ¿Alguna consulta hasta ahí? Una preguntita, buenas noches. Adelante. Profe, ¿cuándo empieza a correr el cronómetro? ¿Cuando todos los jugadores ya estén en la cancha o cuando ya suena el sonido acústico? Cuando el partido se ha iniciado de manera que los árbitros han dado la señal, el balón se ha puesto en juego, inmediatamente recién se pondrá en funcionamiento el cronómetro. Profe, entonces es un error que, digamos, primero aprieten el cronómetro y empiecen a jugar. Es un error en el caso de que se haya cometido. Los árbitros, por dos motivos. Primero, puede que como es más complicado aún cuando tenemos el cronómetro electrónico, los tableros electrónicos, que son un poco más complicados de manejar y de volver a cero, ¿no? O de 20 para 0, como van a la inversa. Si el árbitro da la señal y pongo el cronómetro en funcionamiento y se realiza un mal saque, debo volver mi cronómetro a 0, ¿no? Entonces, para evitar esa situación, es que el reglamento nos dice que el cronómetro se pondrá en marcha una vez que el partido se ha iniciado correctamente de acuerdo a lo que indica el procedimiento de inicio o de saque de salida. Ahora puedo patear el balón hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Pero dice que el balón deberá moverse claramente. Listo, una vez que los árbitros han dado la señal de que se inicie el primer tiempo o segundo tiempo o un tiempo extra y el balón se ha movido claramente cumpliendo lo indicado en el procedimiento, que todos los jugadores estén en su zona, salvo en este caso permitido del que va a ejecutar el saque, que es el único que podrá estar ahora con las enmiendas en la otra parte de la superficie de juego. Si todo eso se cumple y el balón entra en movimiento, recién el cronómetro tiene que entrar en funcionamiento, no antes. Gracias, profe. Un gusto. Una pregunta, profe. Adelante. Quería que me aclare un poquito esta situación, ya que en algunos partidos sucede que cuando estamos en los segundos finales, digamos que faltan unos 3, 4 segundos, y tiene la posibilidad de un saque de meta el arquero, se lo agarra el balón y no saca, pero ya hacen correr el cronómetro para que termine el encuentro, y sin haber sacado, termina el encuentro. O sea, ese es un error. Dos situaciones. No nos olvidemos que en nuestro medio se juegan partidos con cronómetro parado y partidos con cronómetro corrido. Si se está jugando un partido con cronómetro corrido y el guardameta utiliza esos 4 segundos para demorar el juego, los árbitros se ven obligados a dejar que continúe, porque no tienen que detener el cronómetro. Pero si estamos jugando un partido totalmente reglamentario, con cronómetro detenido, controlando el juego, el tiempo efectivamente de juego, y vemos que falta, como usted indica, 4 segundos. Vamos a ir más cortito, hasta 3 segundos o 2 segundos. Y el árbitro da la señal de que se ejecute un saque de meta. Y el guardameta se lo va a tener ahí esperando que el tiempo pase. Los árbitros le van a ir haciendo el conteo de 4 segundos porque está en posesión del balón. El cronómetro no va a entrar en marcha hasta que ese balón sea lanzado a la superficie de juego y entre en movimiento. Ya no obligatoriamente que salga del área. Hemos indicado que también esa es otra enmienda, ¿no? Que el balón sea puesto en la superficie y entre en movimiento.
En ese momento, entonces, sí, el cronómetro ya tiene que ser puesto en marcha. Gracias, profe. La palabra. Adelante. Gracias, profe. Una consulta. En el tiempo muerto, normalmente acá en el Coliseo, en La Paz, obligan a los jugadores que no tienen director técnico a reunirse en el centro. ¿Es correcta esta situación? ¿O si no tienen director técnico pueden reunirse en la banca tranquilamente? Sí, normal. No hay nada que les prohíba poderse reunir hacia la banca y quizás de ahí poder incluso conversar con los sustitutos que puedan tener. El hecho de que no haya director técnico no cambia la situación ni el posicionamiento para poder estar en un tiempo muerto. Incluso los jugadores pueden de igual manera salir de la superficie de juego. No hay nada que diga o que ordene a que los jugadores que no tienen director técnico tengan que ir al centro. Ese es un error, no corresponde. Gracias, profe. Una consulta Le más. complemento alguito, perdón, le complemento alguito hacia esa pregunta que se me acaba de cruzar. Sería una injusticia ver que si el equipo está disminuido, tiene solo 5, no tiene ni sustitutos, no tiene ni director técnico, y aprovechan el tiempo muerto para irse a refrescar, porque son solo 5, están súper cansados, y que el árbitro le prohíba salir, es una injusticia. No, entonces, bajo esa misma consideración, con mayor razón, pues se le permite que vaya a la banca, que tome agua, que descanse, que tomen aire. No, para nada obligatorio llevarlo al centro, porque no le puedo pasar una botella al centro de la cancha. Minutos atrás hemos indicado que dentro de la superficie de juego no se puede tomar ningún líquido, ninguna bebida. Le estaría limitando, estaría siendo muy injusto como árbitro con ese equipo. Le estaría perjudicando de que se puedan hidratar, ¿no? Entonces, bajo todos esos conceptos, es que con mayor razón se le permite que vaya. Si quieren salir a la superficie, que salgan, que se hidraten. Profe, una consulta. Adelante. Nos indicó que en el tiempo muerto no están permitidos los cambios de jugadores. Si un equipo realiza el cambio de jugadores, ¿cuál es la sanción que da el árbitro? Primero, es un trabajo preventivo del árbitro. El árbitro, ambos árbitros y el tercer árbitro tienen que estar atentos a las zonas de sustituciones para evitar que esto se dé. Dado que el partido no está en juego, pueden primero enmendar esa incorrección. Si los equipos están queriendo hacer cambio, pueden los árbitros parar y decir, señores, no pueden hacer el cambio. Listo. Correctivo primero. Pero si lo hacen constantemente, en el otro periodo de minutos, intencionalmente tratan de hacerlo, entonces los árbitros pueden amonestarlo, porque está infringiendo reiteradamente las faltas, tras que el árbitro ya le ha indicado que no puede hacerlo, que no debe hacerlo. Si hay un afán quizás de burlar alguna situación de la regla, pueden amonestarlo, ¿no? Pero como le digo, si como el balón no está en juego, es más práctico ser correctivo, aplicar arbitraje correctivo en ese momento, arbitraje preventivo también, y decirles que eso no lo pueden hacer. Y esperar a que se dé la señal acústica para volver. Es un trabajo más del árbitro, es más de manejo de partido. Les decía siempre, el árbitro también tiene que ser vivo, el árbitro. El árbitro no solamente tiene que ser el sancionador, el que saca tarjetas por sacar, porque le encanta amonestar, le encanta expulsar y demás. No, su trabajo es correctivo, es evitar conflictos. Si veo que el jugador ya lo está haciendo, uno se está sacando el ponchillo y otro está queriendo salir, intervengo, pues. Hago arbitraje preventivo. No pueden hacer el cambio, esperen a que toquemos el pito para volver. Listo. Me he evitado un conflicto, he evitado sacarle una amarilla a un jugador. Tal vez ese jugador ya tenía amarilla y por una incorrección tan sencilla le voy a expulsar.
¿no? O sea, es algo que los árbitros tienen que saber leer bien y también como ustedes como entrenadores tienen que tener muy en cuenta y trabajarlo con sus equipos, hacerles saber en todas las categorías que eso no está permitido, que se arriesgan a una tarjeta. Y siempre yo les digo, por cosas tan pequeñas, una tarjeta es condicionarlo a un jugador, ¿no? Entonces son cosas que son fácilmente evitables. Si hay comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores, si hay comunicación entre los árbitros y los jugadores, fácil de poder prevenir. Puedes continuar, Javier. Bien. Jaime, ¿tienes pregunta? Sí, tengo una pregunta. Adelante. En los dos tiempos muertos o un tiempo muerto, los jugadores que están jugando, los 5 jugadores, ¿pueden abandonar la cancha para poder refrescarse? Porque generalmente no dejan que salgan de la cancha. Claro, hemos indicado que sí. Durante el tiempo muerto los jugadores pueden salir totalmente a la superficie de juego, pueden ir a la zona de sustitución, a la banca de sustitutos, perdón, y pueden sentarse, pueden refrescarse ahí adentro, ahí afuera. Está totalmente permitido. Gracias. Una consulta, profe. Adelante. Profe, en el cambio de sustitutos, digamos, ¿cuántos entrarían a la cancha a la vez? O los cambios, ¿cuántos pueden ser? Los cambios en el futsal son ilimitados. Ya, Durante pero pueden todo cambiarse, el partido digamos. los cambios son ilimitados. Si como equipo, por decisión técnica, usted como entrenador decide cambiar los 5 a la vez, es decisión suya. El árbitro no va a hacer ninguna situación para que usted no lo haga. Cuestión estratégica, cuestión técnica suya, ¿en qué momento hacerlo? Tendrá que hacerlo en un momento donde usted tiene posesión de balón. Tendrá que hacerlo en un momento donde el balón no esté en juego. Porque si el balón estaría en juego y usted se anima a sacar todo su equipo a la vez y el otro equipo se hace el balón, le pueden hacer un gol, ¿no? Entonces ya es más cuestión de manejo suyo como director técnico, ver en qué momento lo hace. Hacer un cambio, 2, 3 o los 5 a la vez, incluyendo el guardameta, puede hacer. Bueno, gracias. A ver, vámonos a la 8. 8. Jorge Mendoza, ¿querías preguntar? Jorge, ¿querías preguntar? Bien, continuamos con la regla 8, el inicio y la reanudación de juego. Antes del inicio de un partido de futsal, los árbitros lanzarán una moneda al aire. El equipo favorecido decidirá la dirección en la que ataca en el primer periodo y el equipo que no resultase ganador del sorteo decidirá o efectuará, perdón, el saque de salida para iniciar el partido. ¿Ya? Es una incorrección que el árbitro le pregunta al que gane, balón o cancha, eso es incorrecto. Directamente, el que gane el sorteo decide la dirección y el otro equipo, el que pierde el sorteo, es el que efectúa el saque. El equipo favorecido tras lanzar la moneda al aire antes del primer periodo ejecutará el saque de salida para iniciar el segundo periodo. En el segundo periodo del partido, los equipos cambiarán de mitad de campo y atacarán en la dirección opuesta. En un saque de salida es una forma de iniciar el juego
Y debe realizar ¿cuándo? Al comienzo del partido, tras haber marcado un gol, al comienzo del segundo periodo del partido y al comienzo de cada periodo del tiempo suplementario, dado el caso que sea necesario. Esta última línea también ahora se ha modificado. Acá dice no se podrá anotar un gol directamente en un saque de salida. El reglamento 2020-21 indica que sí se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida. En el procedimiento, igual vamos a encontrar acá una enmienda, dice todos los jugadores deberán encontrarse en su propia mitad de la superficie de juego. Ahora, solamente un jugador podrá estar en la otra mitad de la superficie de juego, el que va a realizar el saque. Los adversarios del equipo que efectuará el saque de salida deberán encontrarse como mínimo a 3 metros del balón hasta que sea jugado. Esto se mantiene. El balón se hallará inmóvil en el punto central, el árbitro dará la señal, el balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva hacia adelante. Esto también se ha modificado. Ahora la regla nos indica que el balón estará en juego en el momento en que sea pateado. Ya no es necesario que sea pateado hacia adelante. Después de que un equipo marque un gol y si no ha finalizado el periodo, el equipo contrario procederá a efectuar un saque de salida. Infracciones y sanciones. Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca el balón por segunda vez, excepto con las manos antes de que éste haya tocado a otro jugador, se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario que se ejecutará desde el lugar donde se cometió la infracción. Lo que más conocemos como un doble toque, ¿no? Que el jugador toque el balón 2 veces seguidas, antes que lo haga otro jugador. Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca intencionalmente el balón con la mano antes de que éste haya tocado a otro jugador, se considera un tiro libre directo por mano intencional, que se ejecutará desde el lugar donde se cometió la infracción y se sancionará a su equipo con una falta acumulable. Para cualquier infracción del procedimiento de saque de salida, se repetirá siempre el saque de salida, no pudiéndose aplicar la ventaja. Esto también no está de más aclarar, porque en muchos lugares todavía creo que aplican otros métodos de corrección a un mal procedimiento de saque. Siempre se repetirá el saque de salida. En ningún momento hay de que si ya sacó mal un equipo, ahora saca el otro. No hay de que si sacó mal un equipo, ahora yo tengo lateral. Eso no existe, ¿no? Siempre se repite el saque de salida y siempre sigue sacando el mismo equipo. Si se nota de alguna manera de que el equipo lo hace de manera intencional, con el afán de perder tiempo o ganar tiempo, como se quiera entender, los árbitros pueden amonestar al infractor y ordenarle que haga un correcto procedimiento de saque de salida. Continúa haciendo, ya se está burlando incluso de la advertencia del árbitro, e incluso el árbitro lo puede expulsar. Pero siempre se mantiene y se repite el saque de salida. ¿Ok? Un aspecto importante, el balón al suelo. Si el balón está en juego y los árbitros deben interrumpir temporalmente el partido por cualquier motivo no indicado en las reglas de juego de futsal, el partido se reanudará con un balón al suelo. El juego también se reanudará con un balón al suelo cuando así lo determinen las reglas de juego de futsal. Procedimiento. El árbitro o el segundo árbitro dejará caer el balón en el lugar donde se hallaba cuando el juego fue interrumpido, a menos que se interrumpa en el área penal, en cuyo caso uno de los árbitros dejará caer el balón al suelo, en la línea del área penal, en el punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando el juego fue interrumpido. Esto para evitar situaciones complicadas dentro del área. Es mejor que el árbitro saque hacia la línea cuando estamos hablando de un área que tiene 6 metros. Ya habíamos reiterado muchas veces de que si estamos hablando en superficies más pequeñas y tenemos áreas de 4, entonces el árbitro podrá sacarle incluso más afuera. De esta manera, como la figura, ¿no? Si el balón al suelo correspondía hacerlo acá, vamos a sacar en línea vertical hacia afuera. Si era acá, en línea vertical hacia el lugar donde
hacia el lugar más próximo del área en forma vertical. Lo mismo, si era acá, verticalmente. No hay eso de que si era acá, lo voy a sacar aquí. O si aquí era el balón al suelo, lo voy a sacar a este costado. No, tiene que ser en línea vertical, hacia adelante. El juego se considerará reanudado cuando el balón toque el suelo dentro de los límites de la superficie de juego. Si el balón sale de la superficie de juego después de tocar el suelo y sin haber sido tocado antes por un jugador tras estar en juego, se volverá a dejar caer el balón en el mismo lugar en que se dejó caer el balón al suelo. Quiere decir que he hecho un balón al suelo y ningún jugador interviene y ese balón se sale. Como no tocó nadie, no le puedo dar lateral a ninguno. ¿Qué hago? Vuelvo a lanzar balón al suelo. Se volverá a dejar caer el balón al suelo en el mismo lugar en que se dejó caer por primera vez. Si es jugado por un jugador antes de que tocar el suelo, si el balón sale de la superficie de juego después de tocar el suelo sin haber sido jugado por un jugador. Si se comete cualquier infracción antes de que el balón toque el suelo. Estas son las infracciones. Si un jugador, tras haber tocado el balón de la superficie, la superficie de juego, lo toca una vez directamente hacia una de las metas y el balón entra directamente en la meta adversaria, se considerará un saque de meta. Si toca una sola vez y patea hacia su propia meta y ingresa a la portería, tampoco será válido el gol, se considerará un saque de esquina al equipo contrario, ¿no? No hay un gol directamente de un balón al suelo, ni a favor ni en contra. Si un jugador, tras haber tocado el balón, la superficie de juego, toca el balón repetidamente hacia una de las metas y el balón entra en una de las metas, se considera el gol. Esta es una situación totalmente diferente y que tiene que ser entendida por todos ustedes, jugadores y árbitros, porque no es obligatorio que el jugador que toca el balón tenga que pasarle a otro. No es prohibido que el jugador que va al balón al suelo pueda salir jugando repetidamente, como dice la regla, y marque un gol. Esa figura es válida. Si tocas repetidamente, quiere decir tocar más de una vez, ¿no? Toqué una y toco por segunda vez, ya he tocado repetidamente. Listo, y me ha marcado un gol, gol válido. Que el jugador le haya dicho al otro, te voy a devolver el balón. Y el otro jugador inocente le cree que le va a devolver el balón y no lo hace y toca repetidamente el balón y arranca y concreta un gol, válido. Los árbitros no van a cortar eso. Que el otro, pero me ha dicho que me iba a devolver y demás cosas y no lo hace, los árbitros no la van a cortar. Eso es parte, el balón al suelo es parte del fair play, es parte del juego limpio que deben aplicar entre jugadores y no es algo que impone el árbitro. No es correcto que el árbitro le diga, él la tenía, devuélvele. No es correcto, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, esta parte del juego limpio es más de los jugadores. La lealtad de un jugador se la ve en ese momento. Que el árbitro va a convalidar el gol, que luego los demás se lo coman es otra cosa, ¿no? Pero es válido, si lo hace es válido. Y ustedes tendrían que tomar recaudos en ese aspecto y estar preparados por si hay una picardía del jugador que va a hacer el balón al suelo y lo tocas repetidamente y busca hacer un gol. Consultas sobre la regla 8. Ojo que eso del balón al suelo es complicado si no lo manejamos bien. No hay consultas. No hay, Javier, continuar nomás. Ya. Bueno, prácticamente estaríamos concluyendo con esto, don Paul y señores presentes, porque tenemos de la regla 9 a la regla 17 para las próximas 2 clases que nos quedan. En los minutos que nos quedan, por eso les decía, si es que no hay alguna consulta en base a todo lo que hayamos hablado esta noche, o algo que se nos haya presentado en estos días que ustedes quieran consultar. De no existir, estaríamos culminando la clase de hoy.
¿Tienen consultas, preguntas? ¿Requieren aclaraciones? Nadie dice nada. La palabra, don Paul. Adelante. Buenas noches, profe Javier. La consulta es la siguiente. Había mencionado en el tiempo final, cuando el partido ya se va acabando, en un penal o en un tiro libre, cuando se remata, toca el travesaño o el poste, ¿vale el gol? ¿Eso podría aclarar? Sí, es totalmente válido. En el aspecto de que, les vuelvo a decir, de que el balón debe terminar su trayectoria. Si en esa trayectoria toca el travesaño o los postes e ingresa a la meta, es válido. Si toca el arquero y el poste, las manos del arquero, el poste y entra. De igual manera, tiene que terminar su trayectoria. Si por algún descuido toca el guardameta y ese balón va al poste y el arquero se distrae, pero ese balón ingresa a la meta, el gol es válido. Gracias. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Una preguntita, cuando refirió al saque de medio, que ahora se había modificado, y ya no siempre tiene que ser adelante, ¿puede hacer un saque atrás? Sí, correctamente. Ahora puede ser un saque hacia adelante, a los lados, puede ser el saque hacia atrás. Muchas gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más quiere preguntar? Una preguntita más, don Paul. Adelante, Carlos. Referente al equipamiento, una experiencia, ¿no? En el Coliseo me pasó un año que mi jugador entró con 2 tenis de distinto color, zapatillas de salón, ¿no es cierto? Una que está de moda ahora, ¿no? Una verde y la otra naranja, creo. Y el árbitro en ese momento lo sacó al jugador y lo señaló que se ponga correctamente el uniforme. ¿Eso está correcto? Que vaya entonces a cambiarse de zapatilla, que sea del mismo color. Bueno, no podemos ir contra la modernidad que se tiene siempre y cuando cumpla lo especificado en la regla. Que la zapatilla cumpla en cuanto a material, al tipo de planta que especifica la regla y sean de color diferente. No podemos ir contra ello, ya que hay marcas que han sacado sus modelos así, ¿no? Entonces, lo único que el árbitro va a ver es de que la zapatilla cumpla lo especificado en la regla. Nada más. ¿Todos satisfechos? ¿No hay más preguntas? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Gracias, muchas gracias, profe Javier, por las explicaciones y aclaraciones sobre cada una de las reglas de esta noche. Considero que como no hay más preguntas, les ha quedado claro a los participantes. Agradecer la participación de todos los alumnos y alumnas en esta noche. Los esperamos mañana para la siguiente materia y la próxima semana, el próximo martes, para continuar con las reglas de juego que nos va a ir explicando y aclarando el profesor Javier Huanca. Buenas noches a todos. Nuevamente gracias, Javier. Dios los bendiga, cuídense y nos vemos mañana. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Próximo martes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe Javier.